Ezequiel 39:40. Ezequiel 39. Hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: esto dice el Señor Dios. Aquí estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te arrastraré, te conduciré atado a una cuerda, te haré salir del extremo septentrional y te llevaré a los montes de Israel. De un golpe haré caer tu arco de tu mano izquierda y las flechas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y las naciones que están contigo. Te entrego como alimento a las aves de rapiña de todo tipo y a las bestias salvajes. Caerás en campo abierto porque así lo he dispuesto, oráculo del Señor Dios. Enviaré fuego contra Magog y sobre los que viven confiados en naciones lejanas, y sabrán que yo soy el Señor. Daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. No permitiré que mi santo nombre vuelva a ser profanado, y las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Todo eso se acerca, está a punto de ocurrir, oráculo del Señor Dios. Este es el día que he anunciado. Entonces saldrán los habitantes de las ciudades de Israel, quemarán en una hoguera todas las armas, escudos y adargas, arcos y flechas, mazas y lanzas. Con ellas harán el fuego durante 7 años. No acarrearán leña del campo ni la recogerán en los bosques, porque harán el fuego con las armas. Despojarán a quienes los habían despojado, cogerán el botín de sus depredadores, oráculo del Señor Dios. Aquel día asignaré a Gog un lugar de sepultura en Israel, en el valle de Abarín, al este del mar de la Sal, el valle que corta el camino a los transeúntes. Allí enterrarán a Gog con toda su tropa. Al valle lo llamarán Hamón Gog. La casa de Israel tardará 7 meses en enterrarlos para purificar el país. Los enterrará todo el pueblo de la tierra. Será para ellos un honor el día en que yo manifieste mi gloria, oráculo del Señor Dios. Escogerán hombres que continuamente recorran el país para enterrar los cadáveres que hubieran quedado dispersos por el suelo. Así purificarán la tierra. Al cabo de 7 meses se hará una inspección. Cuando los que recorren el país encuentren huesos humanos, pondrán junto a ellos una señal hasta que los enterradores los sepulten en el valle de Hamón Gog, y así purifiquen el país. También habrá una ciudad con el nombre de Hamoná. En cuanto a ti, hijo de hombre, esto dice el Señor Dios. Di a las aves de todo tipo y a las bestias salvajes: reuníos y venid. Reuníos de todas partes para el sacrificio que yo os ofrezco, un sacrificio inmenso sobre los montes de Israel. Comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de guerreros y beberéis la sangre de los príncipes del país. Son ellos los carneros y corderos, los machos cabríos y becerros, todos ellos cebados en Basán. Comeréis grasa hasta saciaros y beberéis sangre hasta embriagaros en el sacrificio que para vosotros he inmolado. Os saciaréis a mi mesa de caballos y jinetes, de héroes y de guerreros, oráculo del Señor Dios. Así manifestaré mi gloria entre las naciones. Todas las naciones verán la sentencia que he dictado y el poder con el cual la ejecuto contra ellos. A partir de ese día reconocerá la casa de Israel que yo soy el Señor su Dios, y reconocerán las naciones que la casa de Israel fue deportada por las culpas que habían cometido contra mí. Por eso les oculté mi rostro, los entregué en manos de sus enemigos, y todos murieron a espada. Los traté como merecían su perversión y sus rebeldías, y les oculté mi rostro. Por ello así dice el Señor Dios: ahora voy a cambiar la suerte de Jacob, tendré piedad de la casa de Israel, y pondré de manifiesto el celo por mi santo nombre. Cuando vivan seguros en su tierra, sin que nadie los perturbe, olvidarán las afrentas y sus infidelidades contra mí. Cuando los haga retornar de entre los pueblos y los reúna de los países enemigos, manifestaré en ellos mi santidad a los ojos de numerosas naciones. Y comprenderán que yo soy el Señor su Dios, que los envié al destierro entre las naciones y los reuní de nuevo en su tierra, sin abandonar allí a ninguno. No volveré a ocultarles mi rostro, pues he derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, oráculo del Señor Dios. Ezequiel 40. El año 25 de nuestra deportación, el 10 del mes, día de Año Nuevo, el año 14 de la caída de la ciudad, ese mismo día se posó sobre mí la mano del Señor y me llevó en una visión a la tierra de Israel, dejándome en un monte muy alto, en cuya cima se erguía, mirando al sur, una construcción como una ciudad. Me llevó allí, y vi junto a la puerta un hombre que parecía de bronce. Tenía en la mano un cordel de lino y una vara de medir. Este hombre me dijo: hijo de hombre, mira con tus ojos, escucha con tus oídos y presta atención a cuanto voy a enseñarte, porque has sido traído aquí para que te lo enseñe. Anuncia a la casa de Israel todo lo que veas. Un muro exterior rodeaba el templo por todos los lados.
La vara de medir que tenía el hombre en sus manos era de unos 3 metros. Midió el espesor de la construcción. Era de 3 metros y la altura de 3 metros. Se dirigió después al pórtico oriental, subió sus escalones y midió el umbral del pórtico. Era de 3 metros de profundidad. Las hornacinas del pórtico eran de 3 metros de largo por 3 de ancho. Entre las hornacinas había una distancia de 2 metros y medio. El umbral interior del pórtico, contiguo al vestíbulo, era de 3 metros. Midió el vestíbulo del pórtico, 4 metros y sus pilastras, 1 metro. Las hornacinas del pórtico oriental eran 3 por cada lado, de la misma medida, y las pilastras de un lado y de otro eran de la misma medida. Midió también la anchura del vano del pórtico, 5 metros, y la anchura del pórtico, 6 metros y medio. Delante de cada hornacina había un parapeto, dividido en 2, de medio metro de ancho cada uno. Las hornacinas tenían 3 metros por lado. El pórtico, desde el límite externo del techo de una hornacina hasta el límite externo del techo de la otra, 12 metros y medio. Las aberturas de las hornacinas caían frente a frente. Midió el vestíbulo. Tenía unos 10 metros. El vestíbulo daba hacia el atrio que rodeaba el pórtico por un lado y por el otro. Desde el frente del pórtico de entrada hasta el vestíbulo del pórtico había una distancia de 25 metros. Las hornacinas, así como las pilastras entre ellas, tenían ventanas cegadas hacia el interior del pórtico, todo alrededor. Había también ventanas en el vestíbulo todo alrededor. En las pilastras había palmas grabadas. Me condujo al atrio externo. Todo alrededor había un enlosado sobre el cual abrían 30 estancias. El enlosado flanqueaba los pórticos y tenía la misma longitud que ellos. Era el enlosado inferior. Midió la distancia desde la fachada del pórtico exterior hasta el frente externo del atrio interior. Era de 50 metros. Midió la longitud y anchura del pórtico septentrional del atrio exterior. Las medidas de las hornacinas, 3 por cada lado, de las pilastras y del vestíbulo correspondían a las medidas del primer pórtico. La longitud era de 25 metros y el ancho de 12 metros y medio. Las ventanas del vestíbulo y las palmas tenían las mismas medidas del pórtico oriental. Se subía a él por 7 escalones. El vestíbulo miraba hacia el interior. Otro pórtico, hacia el atrio interior, estaba situado frente al pórtico septentrional, así como había uno frente al pórtico oriental. La distancia de pórtico a pórtico era de 50 metros. Me llevó al lado sur. Había allí un pórtico mirando hacia el sur. Sus pilastras y el vestíbulo tenían la misma dimensión que la de los otros pórticos. El pórtico y su vestíbulo tenían ventanas alrededor, como los otros. Medía 25 metros de largo y 12 metros y medio de ancho. Tenía 7 escalones y el vestíbulo miraba hacia el interior del atrio. Tenían palmas grabadas en las pilastras de los dos lados. El atrio interior tenía también un pórtico mirando hacia el sur. La distancia de pórtico a pórtico era de 50 metros. Me condujo hacia el atrio interior a través del pórtico sur. Midió este pórtico, tenía las mismas dimensiones que los otros. Sus hornacinas, sus pilastras y su vestíbulo correspondían a las medidas precedentes. El pórtico y su vestíbulo tenían 25 metros de largo y 12 metros y medio de ancho y tenían ventanas todo alrededor. El vestíbulo medía 12 metros y medio de largo y 2 metros y medio de ancho. El vestíbulo se abría sobre el atrio exterior. En las pilastras había palmas grabadas y su escalinata tenía 8 escalones. Me condujo al atrio interior en dirección este. El pórtico medía lo mismo que los otros. Las hornacinas, las pilastras y el vestíbulo tenían las mismas dimensiones que los otros. El pórtico y el vestíbulo tenían ventanas alrededor. El pórtico tenía 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. El vestíbulo se abría sobre el atrio exterior. Tenía pilastras con palmas grabadas por cada lado y su escalinata tenía 8 escalones. Me condujo al pórtico septentrional y midió. Las medidas correspondían a las otras, las hornacinas, las pilastras y el vestíbulo. Tenía ventanas alrededor. El pórtico tenía 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. El vestíbulo se abría sobre el atrio exterior. Tenía pilastras con palmas grabadas por cada lado y su escalinata tenía 8 escalones. Había una cámara especial cuya puerta daba hacia el vestíbulo del pórtico. Allí se lavaban las ofrendas destinadas al holocausto. En el vestíbulo del pórtico había 2 mesas por cada lado para el degüello de las víctimas destinadas al holocausto y para los sacrificios expiatorios y penitenciales. Fuera del vestíbulo, a cada lado de la entrada del pórtico septentrional, había 2 mesas y al otro lado del vestíbulo del pórtico otras 2 mesas. Eran así 4 mesas por cada lado del muro del vestíbulo, 8 en total, destinadas al degüello de las víctimas.
Las 4 mesas para los holocaustos eran de piedra tallada y medían 3/4 de metro de largo, 3/4 de metro de ancho y medio metro de altura. Ganchos dobles de 1 palmo de longitud estaban instalados en la construcción todo alrededor. De ellos pendían los instrumentos con los cuales se degollaban las víctimas para el holocausto y los sacrificios. Sobre las mesas se depositaba la carne de las ofrendas. Fuera del pórtico interior, en el atrio interior había 2 cámaras, una al lado del pórtico septentrional mirando hacia el sur, la otra al lado del pórtico meridional mirando hacia el norte. El hombre me dijo: esta cámara que mira hacia el sur es para los sacerdotes que cuidan del servicio del templo. La cámara que mira hacia el norte es para los sacerdotes que cuidan del servicio del altar, los hijos de Sadoc, aquellos de entre los descendientes de Leví que pueden aproximarse al Señor para servirlo. Midió el atrio. Era un cuadrado de 50 metros de largo por 50 metros de ancho. El altar estaba delante del templo. Me condujo al vestíbulo del templo y midió las pilastras del vestíbulo, 2,5 metros de ancho por cada lado. La entrada misma tenía 7 metros de ancho, y los lados de la entrada medían 1,5 metros. El vestíbulo tenía 10 metros de ancho por 6 de fondo. A él se sube por 10 escalones. Había 2 columnas junto a las pilastras, una por cada lado. Siracida 21:1-10. Hijo, has pecado, no lo hagas más, y por tus faltas pasadas pide perdón. Huye del pecado como de una serpiente, pues si te acercas te morderá. Dientes de león son sus dientes, que destrozan vidas humanas. Espada de doble filo es la transgresión, no hay remedio para su herida. Terror y violencia devastan la riqueza, así la casa del soberbio será arrasada. La oración del pobre llega a los oídos de Dios y le hará justicia inmediatamente. El que odia la reprensión sigue las huellas del pecador, y el que teme al Señor se convierte de corazón. De lejos se conoce al deslenguado, pero el sensato reconoce sus deslices. El que edifica su casa con dinero ajeno es como el que amontona piedras para su tumba. Como haz de estopa es la reunión de los malvados, y su final es una llamarada de fuego. El camino de los pecadores está bien adoquinado, pero desemboca en lo hondo del abismo. Carta del apóstol San Pablo a Tito 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para suscitar la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que de acuerdo con la piedad lleva a la esperanza de la vida eterna. Esta fue prometida antes de los siglos por Dios, que nunca miente. Al llegar el tiempo apropiado, Él manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, según el mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe que compartimos. Gracia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Mi intención al dejarte en Creta era que acabaras de organizar lo que aún faltaba por hacer y constituyeses presbíteros en cada ciudad, siguiendo las instrucciones que te di. Que el presbítero sea alguien sin tacha, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, a los que no quepas acusar de vida desenfrenada ni de ser unos insubordinados. Porque es preciso que el obispo sea intachable, como administrador que es de la casa de Dios, que no sea presuntuoso, ni colérico, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias poco limpias. Al contrario, ha de ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí. Debe mostrar adhesión al mensaje de la fe, de acuerdo con la enseñanza, para que sea capaz tanto de orientar en la sana doctrina como de rebatir a los que sostienen la contraria. Porque hay mucho insubordinado, charlatán y embaucador, sobre todo entre los de la circuncisión, a los cuales se debe tapar la boca, pues revuelven familias enteras enseñando lo que no se debe, y todo para sacar dinero. Un cretense profeta entre los suyos dijo: cretenses siempre mentirosos, malas bestias, estómagos perezosos. Y su testimonio es verdadero. Por ello, repréndelos con severidad para que se mantengan sanos en la fe y no presten atención a fábulas judías ni a preceptos de hombres que viven de espaldas a la verdad. Todo es limpio para los limpios, mas para los impuros e incrédulos nada hay limpio, ya que su mente y su conciencia están manchadas. Confiesan que conocen a Dios, pero lo niegan con sus obras. Son detestables, rebeldes e incapaces de cualquier obra buena.